si están pensando en una mudanza o están pensando porque se tienen que mudar, ya sea una familia, un hogar particular o una empresa, piensen en Álvarez Briano Moving and Relocation. Mudanzas al más alto nivel, personal sin horario, lo que nosotros llamamos también como mudanza VIP, donde simplemente damos indicaciones y no hacemos más nada, y la tranquilidad que lo que sale llega desde cualquier punto del país o al exterior, o desde el exterior al Uruguay. Álvarez Briano, 2915-2551 o ab.com.uy, www.ablarga.com.uy. Gerardo Barrios, presidente de la UNACEF, gracias por acompañarnos esta noche. De alguna manera, lo primero que quería es, hay ciudadanos que están preocupados por este tema, y está bueno que pase, ¿no? Porque lo que decíamos al comienzo, parece que estamos anestesiados. Todos los días, el que anda en el tránsito, todos los días ve 1, 2 o 3 accidentes. Depende de las horas que ande. Claro, y allí. Sí. Y parece como que no nos pasa nada. Sí, eso tiene mucho que ver con algunos comportamientos en el tránsito, pero más que nada tiene que ver con el abordaje de este problema y el abordaje que Uruguay hizo de este problema. Este problema no es un problema que, digamos, haya caído en el día de hoy. Este es un problema muy viejo, es decir, la cantidad de lesionados en el tránsito tiene una historia casi de 30 años de incremento permanente. Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó a partir del 2008? Bueno, el gobierno siente la necesidad, producto de este costo social tan importante, de establecer una política de Estado. Primer punto importante. Uruguay aborda el problema de la siniestralidad vial a partir del 2008 con una política de Estado. Y eso lo dice Naciones Unidas. Cuando se ponen a veces ejemplos de otros países está muy bien porque nos enriquece, pero sepamos cuál ha sido la historia de los países, por ejemplo, como Suecia, que tiene la menor tasa de mortalidad en este planeta. Y bueno, Suecia en el año 1983 tenía el mismo caos que tenía hoy el Uruguay, es decir, 15 muertos cada 100.000 en el tránsito, cada 100.000 habitantes, digamos, una situación realmente caótica. Y bueno, y demoró un plazo de entre 15 y 20 años para alcanzar esas metas con una política de Estado. Bueno, nosotros arrancamos tardíamente en general porque reconocimos que este problema, digamos, parecía, como ustedes mencionaban recién, que no preocupaba a ninguna autoridad, no preocupaba a ninguna estrategia de Estado. Claro. Y bueno, y en eso tenemos que también decir claramente, eso lo conocemos todos, que en el tránsito no hay soluciones fáciles. Es decir, no hay soluciones de un día para el otro, ni mágicas que con una medida se solucione todo, sino que es un accionar permanente de todas las instituciones públicas y privadas para esos cambios de conducta que se van generando. Esto que hablábamos con nuestro invitado anterior, que hablábamos de cómo incide el factor humano y cómo incide el factor infraestructura. ¿Están así? O sea, ¿hay una incidencia central en el papel de los que estamos y de los que somos actores en el tránsito, más que en la infraestructura instalada? El factor humano juega en un porcentaje altísimo, digamos, en más o menos los porcentajes que se mencionaban como errores, digamos, entre comillas, de la conducción. Pero en realidad si uno empieza a analizar cuáles son esos factores humanos y por qué se producen, y ahí empieza a ver todas estas cosas que estábamos mencionando, cruzar en roja, no usar cinturón, andar en moto sin casco, es decir, el no cumplimiento de las normas, producto también de que el tránsito, digamos, bueno, nunca se vio como un problema de preservar la vida de los uruguayos. Y seguimos, digamos, un poco criándonos de alguna manera con un tránsito a lo que era hace 20 o 30 años en el país, y las cosas han cambiado. En las vías públicas, digamos, bueno, hoy se genera un riesgo y ese riesgo hay que administrarlo. Si bien es el factor humano desencadenante, hay dos elementos centrales: el no cumplimiento de las normas que preservan la vida, pero para que existan normas que la gente las interprete y que las aplique, tiene que haber políticas de Estado que las hagan cumplir, si no, digamos, no hay solución. Claro. Como parte de la política de Estado se instrumentó a través del Poder Legislativo y se aprobó la Ley de Tránsito, que es de febrero, ¿no? Estamos hablando la ley última esta se aprobó a fines del año pasado. A fines del año pasado. Y el 1 de enero entraba en vigencia, había 6 meses para reglamentarla,
se cumplieron los 6 meses y hubo una postergación para el análisis del Congreso Intendente que se culminó ahora y está el presidente para firmarlo. Bien, ¿dónde estamos parados hoy cuando hay intendentes que dicen inventan una ley en el escritorio y no tienen ni idea y es inaplicable en mi departamento, por ejemplo? Bueno, eso fue producto también de la discusión que hubo, no solo este año, sino otros años también, digamos que son distintas visiones con relación a este problema, digamos, y que bueno, que en definitiva se fueron superando. De hecho, hoy los 19 intendentes están de acuerdo con la reglamentación, tal cual fue planteada, digamos, y va a ser, digamos, firmada por el presidente. Y eso, bueno, eso a veces dificulta el avance, digamos, que tiene que haber en todo el país. Pero yo voy a poner un ejemplo que creo que la población lo va a interpretar. Incluso te caían con el mazo y con la porra, con nombre y bueno, apellido. pero es decir, sí, claro, este trabajo tiene también sus riesgos, cosas positivas y sus momentos complejos, porque aparte, digamos, yo digo, nosotros para seguir adelante con este tema tenemos que darnos un baño de realidad. Claro. Y yo voy a poner un solo ejemplo que me pasó ayer. A mí me para mucha gente en la calle, digamos, y me plantea un montón de inquietudes y está bárbaro, porque eso nos nutre a nosotros. Pero ayer estaba viendo a radio, a Tabaré Cardoso, y me paró un señor cuyo hijo murió en un siniestro de tránsito hace muy poco tiempo, y no sabía qué hacer. Entonces yo digo, esas son las cosas que nos tienen que animar a seguir avanzando, digamos, para dar todos los instrumentos, para evitar que las cosas pasen, pero una vez que pasen, también tengamos respuestas para que todos los ciudadanos sepan a dónde. Y eso es una construcción permanente. Que haya distintas visiones, tanto de los intendentes o cualquier otra autoridad, es lo habitual en un tema tan mal manejado en el país. Tenemos que hacer autocrítica. Y distintas visiones sí, pero dice, yo no voy a aplicar esto, no lo puedo aplicar. Ahí va. Una cosa es la ley y la reglamentación. Otra cosa son las dificultades que tengamos para controlar y fiscalizar. Y yo voy a poner otro ejemplo, porque la gente lo conoce. Policía Caminera tiene recursos limitados, requeriría más cantidad de recursos, claro, más móviles. Más gente. Más gente, obvio, recursos humanos y materiales. Pero con los que tiene, bajó 30% la mortalidad de las rutas nacionales. O sea que no es que no se pueda hacer nada, podemos hacer cosas. Tenemos que mejorar, y en eso estamos, pero con los recursos que tenemos podemos desarrollar acciones que disminuyen la siniestralidad. En Montevideo, por ejemplo, los inspectores de tránsito desarrollan hoy operativos en las vías públicas en coordinación con la policía, como sucede en algunas ciudades, digamos, del departamento. Son acciones, se puede hacer. No es el país del no se puede. Yo creo que nosotros, si hay algo que se ha demostrado y que creo que aparte la población lo entiende, porque nos da señales de que lo entiende, es de que se puede cambiar culturalmente. Lo que pasó acá con el alcohol y la conducción es real. Lo que pasó con el chaleco reflectivo, las bandas reflectivas, que los motociclistas se lo pusieron mucho antes, sí, estaba todavía la discusión. La mayoría sí. Lo veíamos en muchísimas ciudades, no solo en Montevideo, sino en el interior del país, entendiendo que bueno, que en esto tenemos que protegernos, que hay una familia atrás, todo lo que ustedes mencionaban recién. Es un cambio que la gente también nos da, digamos, como señal. Pero no se me quiere pasar, no me quiero pasar un ejemplo. Nosotros tuvimos muchas conversaciones con el intendente Soriano, Besosi, que tenía, realmente no tenía la convicción de aplicar el uso del casco a motociclistas. Bueno, luego que estuvimos, digamos, planteando todos estos temas y la discusión y la ida y venida, pues es un tema complejo y eso nosotros sabemos, el intendente a partir de noviembre, de 1 de noviembre, dice, bueno muchachos, acá en el departamento, a partir de 1 de noviembre, todos los motociclistas usan casco. ¿Cuál fue la reacción de la población? Agotaron el casco, pasaron de 18%, que está en el informe de la UNACEF del año pasado, a que el 90% de los motociclistas utilicen casco. O sea que eso es demostrativo de que cuando la voluntad está, digamos, las cosas vienen. Entonces yo digo, es la mejor demostración y bienvenido sea. Son tiempos distintos, pero se ha construido un consenso que lo tiene el Palacio Legislativo cuando las leyes se aprueban por unanimidad. Todos los partidos políticos, o sea, diputados de Montevideo y del interior, senadores de Montevideo y del interior votaron la ley, digamos, por unanimidad. Y bueno, y hoy las unanimidades están en el propio Congreso Intendente. Tenemos que hacer una pausa, Gabriel. La dejamos planteado para el próximo bloque, entonces. ¿Qué va a pasar con la fiscalización? Porque allí había el nudo del problema, parece ser ese. Ese es el otro problema. ¿Cómo le aplicamos? Había intendentes que conversamos, inclusive con Miguel, que decía hay que en todo caso generar una nueva fuerza nacional, una nueva organización nacional que sea la encargada de la fiscalización de la ley.
¿Hay alguna mínima posibilidad de que esto sea así o habrá que fiscalizarla con lo que hay ahora? Después de la pausa. Después de la pausa, donde te vamos a pedir además que nos enumeres 7 o 8 cosas que no estaban vigentes antes y que ahora van a comenzar a fiscalizarse. Una vez. Porque había por allí que las bicicletas tenían que tener espejo retrovisor y un timbre, no sé en qué quedó eso. Lo de las sillas para los menores, no sé en qué ha quedado eso después de tanta ida y vuelta. Pero con Gerardo Barrios venimos en el último bloque del programa de hoy.